Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas, Gustavo Yepes. Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible. Es una alianza con la Universidad Externado de Colombia. Juan Manuel Durán, el profesor Gustavo Yepes y Gabriel de las Casas en esta mañana del sábado. Profe, muy buenos días. Gabriel, buenos días. Buenos días a todos nuestros oyentes. Bueno, Semana Mayor, semana de Semana Santa, semana de vacaciones para muchos, pero también para otros, semana de reflexión. Hoy nos vamos a meter en un tema interesante. Ahí sí es de esas apuestas. Vamos a ver cómo sale el programa de hoy. La religión y la sostenibilidad, profe. ¿Por dónde arrancamos? Bueno, yo creo que sí es un tema interesante y difícil de manejar, por supuesto. Pero yo creo que es propicio para esta semana donde la gente, como tú decías, debe estar en vacaciones o también pensando un poquito más allá en su yo interior. Pues mire, yo creo que aquí en el tema de la religión podemos pensar, como dice en el Génesis 1:28, que propone la misma Biblia, dice que sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Entonces, de alguna manera uno podría pensar inicialmente que la misma Biblia nos propone que comencemos a controlar y a explotar los recursos naturales, como también muchas religiones que creen que son más queridos por Dios cuando son más prósperos y tienen mayores capacidad adquisitiva. Si nos atenemos a la letra de lo que usted lee el día de hoy, profe, no podemos ir tan allá. Ahí nos invita es un dominio sobre la tierra, sobre la biosfera, sobre los animales, sobre absolutamente todo, un dominio del hombre sobre los recursos naturales en general. Con esa idea, tal vez nos haya separado de los animales y nos haya puesto en esta posición de humanos que quieren controlarlo todo. Claro, para esa época, para los momentos de esas escrituras, pues no tenemos los problemas de cambio climático que tenemos el día de hoy. No tenemos, no nos estamos yendo a un consumo exagerado, no estamos viendo los problemas que vivimos el día de hoy. Claro, y tal vez era el momento de subsistir como especie, ¿no? Tratar de buscarlo. Sin embargo, hay otras posibilidades. También nos habla la Biblia de una mayordomía responsable, de la interconexión con la naturaleza, y muchas otras religiones comienzan también a proponer cosas. No sé, el Islam dice que es un regalo de Dios y que debe cuidar ese regalo de Dios. Los califatos de alguna manera tratan de controlar un poco eso. El hinduismo también establece y entiende un poco la figura de los recursos naturales como un regalo de los seres humanos, un regalo para los seres humanos de todas sus deidades. También Francisco de Asís hablaba de venerar a la naturaleza. Entonces hay muchos conceptos que creo que sería bueno explorarlos aquí y que nos permitan entender un poco esa relación de lo espiritual y la sostenibilidad. Bien, en la Iglesia Católica lo más sagrado es la comunión. La comunión es la común unión. Y hoy estaremos tratando de llevar eso más allá de una común unión con ese Dios en el que creemos, de una común unión con el planeta. Bienvenidos a Caracol Sostenible en Caracol Radio. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible en Caracol Radio. Hoy sábado santo, sábado de la Semana Mayor. El padre Carlos Justino Novoa Matallana, sacerdote jesuita, es doctor en teología de la Pontificia Universidad Javeriana, es magíster en teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, es licenciado en filosofía y teólogo de la Pontificia Universidad Javeriana y, como siempre, además un gran amigo de esta casa y de los que hacemos este programa, que somos javerianos. Padre Novoa, bienvenido a Caracol Sostenible. Gabriel, muchísimas gracias, un honor esta invitación que me haces. Y más para tratar un asunto del cual depende el futuro y la supervivencia de la humanidad, como es la sostenibilidad, que se ubica en el corazón de la Iglesia Católica, particularmente con la encíclica del Papa Francisco Laudato Si sobre el cuidado de la casa común, que es la primera encíclica en el Magisterio Social de la Iglesia que aboca de manera total y a fondo el asunto de la sostenibilidad. Bueno, empecemos. Me gustó esto de la casa común. Estamos hablando de la tierra, del orbis como casa común. Sí, por supuesto, estamos hablando de la tierra y estamos hablando de la sostenibilidad. Creo que sería bueno, Gabriel, que recordáramos brevemente qué es la sostenibilidad, porque no todas las personas tienen por qué manejar ese paradigma.
En síntesis, nos hallamos en un mundo que no se sostiene, que se está cayendo a pedazos. Y tenemos que hacerlo sostenible, es decir, que deje de caerse a pedazos y además que crezca de una manera consistente, no acabando con todas las formas de vida como desafortunadamente lo estamos haciendo en este momento, sino mirando por la vida, velando por la vida, por su cuidado, por su promoción y por su crecimiento integral. A eso se le llama sostenibilidad, que desde el punto de vista de las ciencias sociales se convierte en una disciplina en la cual deben converger pues todas las ciencias, todos los saberes, todas las religiones, todas las ideologías, todas las culturas, para precisamente evitar que se acabe de caer nuestro planeta Tierra y acabemos de eliminar todo tipo de vida para ser sostenible, es decir, que se sostenga este planeta. Eso es la sostenibilidad. Padre, pues a mí me gusta mucho que inicie con esta propuesta que hace el Papa, y por eso me gustaría preguntarle, porque de alguna manera es pues reciente, es de 2015 esta encíclica. ¿Cómo no? Y entonces no sé si el tema sea más algo de contexto por lo que estamos viviendo en la humanidad en este momento, o sea algo que tiene que ver con los fundamentos de la Iglesia Católica, de ese cuidado de la naturaleza, si tenga que ver, o es más algo contextual y el Papa ha venido a retomar esta situación para revertir lo que venimos haciendo los seres humanos. A ver, el tema fundamental de la encíclica es la sostenibilidad. Ese es el tema de la encíclica, en el cual el Papa Francisco recoge un clamor de la humanidad y un clamor de la comunidad católica. Como es constatar el hecho desafortunado de la aniquilación de todo tipo de vida, en lo cual, por desgracia, estamos muy empeñados los humanos. Padre, pero me refería más allá de la encíclica, para aclarar la pregunta, tiene que ver acerca de las razones o los fundamentos de la religión, si eso lo están incluyendo, digamos, desde sus orígenes o solamente es frente al contexto, por eso nace la encíclica, porque las anteriores no habían mencionado o han sido muy explícitas al respecto. A ver, te explico. El tema de la encíclica es la sostenibilidad. Es un mensaje dirigido a toda la humanidad. Es un mensaje que dialoga con todas las religiones y es un mensaje que evidentemente se hace desde la experiencia cristiana. Pero el objeto fundamental de la encíclica es: estamos acabando con todo tipo de vida, empezando por la vida humana. ¿Cuáles son las causas de esa situación? Y cómo construir caminos para solucionar esa situación. Eso es fundamentalmente el tema. Evidentemente que el Papa Francisco habla desde la experiencia cristiana en diálogo con diversas culturas, con todas las religiones. Muy importante, ya que preguntas tú acerca del tema religioso, yo me voy a referir fundamentalmente al cristianismo, porque es que religiones uno puede contar mil y uno habla de lo que sabe, de lo que no sabe se calla y pregunta. Entonces yo fundamentalmente manejo en el campo de las religiones, pues el ámbito de la religión cristiana en sus diferentes acepciones, la religión católica y las otras religiones cristianas no católicas. En ese sentido, Gustavo, quiero precisar que en la experiencia cristiana lo religioso es todo, ¿ya? No hay una separación entre aquí está lo religioso y aquí está lo humano, aquí está lo divino y aquí está lo secular. No, desde la experiencia cristiana todo es divino. Entonces, por consiguiente, el tema de la vida, el asunto de la vida, el asunto de la lucha por su cuidado y el asunto de la lucha por su promoción es un asunto profundamente religioso. Es decir, no, el Evangelio no hace separación entre lo sacro y lo profano, no. Todo lo que existe es divino, porque desde nuestra experiencia, todo lo que existe es creación de Dios Madre y Padre en su Hijo Jesucristo por su Espíritu. Padre, voy a hacerle una pregunta que puede sonar incluso hasta tonta, hasta me pueden levantar ahora en las redes por eso. En esto de la sostenibilidad, con milagros, con rezar y con fe, no lo logramos.
Por sino con la supuesto. actuación, con el Por día supuesto. a día frente a esto. Por supuesto. Y aquí esta relación de religión, de cristianismo, de religión católica, como lo dice usted, y sostenibilidad y en el llamado a la acción, ¿en dónde está? Por favor, estamos en el centro. Estamos en el centro porque ya desde el Concilio Vaticano II, la comunidad católica viene expresando su interés por la defensa y promoción de todo tipo de vida. Y ese interés, diría yo, que llega a un clímax bastante alto con la encíclica Laudato Si, porque es que la encíclica Laudato Si es mucho más que unos papeles con unas letras. No, la encíclica Laudato Si es la expresión de un compromiso que se viene dando en la comunidad católica, en la comunidad cristiana y en muchas otras comunidades, en el empeño práctico y con acciones específicas por proteger todo tipo de vida y por garantizar un crecimiento sostenible en nuestro planeta Tierra. Quiero recordarte, querido Gabriel, que el eje del camino cristiano es la práctica. Es la práctica. No es quien dice Señor, Señor, quien se salva, sino aquel que hace la voluntad de Dios. La fe sin obras está muerta. Padre, yo tengo otra pregunta para usted que tiene que ver acerca de la efectividad de la religión para ayudarnos a lograr eso de la sostenibilidad, que es el tema de este programa. Pero me llamó mucho la atención, pues usted tiene un artículo del 2009 que invita un poco a mover un poco la anquilosada Iglesia Católica, que está un poco quedada atrás y que tiene que retomar eso. No sé si hay una respuesta un poco a ese contexto que se está cambiando y que cada vez es más demandante para todos los seres humanos. La Iglesia sí podría generar esa efectividad para lograr esos cambios que necesitamos. Mira, evidentemente en la comunidad católica hay muchas dimensiones que debemos ajustar y que debemos transformar. El Papa Francisco, gracias a Dios, es precisamente nuestro líder en ese proceso de cambio y de muchísimas maneras él ha expresado, ante todo con acciones, con comportamientos muy específicos y también con palabras, que hay diversos campos de la Iglesia Católica anquilosados, lejanos al Evangelio y que tenemos que transformar. Respecto a la sostenibilidad, que es el tema que nos atañe, estamos muy empeñados en la Iglesia Católica en comprometernos con la lucha, primero que todo, por la defensa de la vida humana. que eso forma parte de la sostenibilidad. Yo diría que es parte fundamental de la sostenibilidad. Y la comunidad católica viene empeñándose, pues desde sus inicios, hace 2000 años, con muchísimas acciones respecto a la protección y la promoción de la vida humana, en la lucha contra la guerra, en la lucha contra la pobreza, en la lucha contra las iniquidades, en acciones concretas contra la injusticia, contra la opresión política. Toda esta serie de acciones seculares, desde sus inicios hasta hoy, en la comunidad católica los estamos poniendo y los estamos realizando. Protección primero de la vida humana y después de todo otro tipo de vida. Recordemos a San Francisco de Asís, otro gran líder de la humanidad del siglo XII y un gran líder de la cristiandad, un hombre muy empeñado también en la protección de la vida humana. Tiene su famoso cántico a las criaturas. Hermano Sol, hermano Lobo. Exactamente, hermano Sol, hermana Luna, hermano Río, hermano Árbol. Entonces este gran líder brilló precisamente por su compromiso con la protección de todo tipo de vida, empezando por la vida humana, y por eso él se esmeró en luchar contra la pobreza, contra la exclusión, contra la eliminación de la existencia de las personas y también con la protección de todo tipo de vida animal, vegetal, mineral. O sea que desde los inicios de la comunidad cristiana vinimos poniendo hechos para proteger diversas expresiones de vida, obviamente de manera particular, mas no excluyente, de la vida humana.
Padre, voy a abrir aquí un gran paréntesis. Cuando reviso en la Facultad de Teología de la Universidad Javeriana, me encuentro que el padre Carlos Novoa Matallana, sacerdote jesuita, está en el área de teología sistemática. Investigo qué es la teología sistemática, muy de Wikipedia, que me dice teología sistemática es una disciplina de la teología cristiana cuyo fin es formular una coherente, ordenada y racional presentación de la fe y creencias cristianas. Y por eso digo que abro un gran paréntesis para quedarme en la religión católica. Sobre la sostenibilidad de la religión católica en el mundo frente al ateísmo, frente a los agnósticos, frente a otras religiones, ¿cómo hacen ustedes o cuál es el planteamiento que tienen ustedes para tener una religión católica sostenible sobre los fieles del mundo? Interesante giro el que das. La sostenibilidad de la catolicidad, la sostenibilidad de la experiencia cristiano-católica. Interesante, me gusta mucho ese giro. Mira, primero que todo, quiero subrayar que para nosotros, empezando por el Papa Francisco, sostener, dar sostenibilidad, construir un catolicismo sostenible, no es reunir muchos fieles, no es que haya millones y millones de católicos, esa no es la prioridad. La prioridad sí es que nosotros católicos vivamos y comuniquemos con nuestro ejemplo, con nuestro comportamiento diario, las maravillas del camino cristiano. La iglesia crece no por proselitismo, sino por atracción. Repito, la iglesia crece no por proselitismo, sino por atracción. Me parece que el aforismo está claro. Entonces, nuestro empeño respecto a la sostenibilidad del catolicismo es realizar, construir compromisos efectivos para que nosotras y nosotros, integrantes de la comunidad católica, nos abramos al Señor Jesús, nos dejemos seducir por su vida y la practiquemos en todos los ámbitos de nuestro comportamiento y de nuestra existencia. Es decir, padre, que estamos tratando de llevar, digamos, aterrizar ese comportamiento de los seres humanos, bueno, en este caso los católicos en particular, a, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, el cumplimiento de esos 17 propósitos con las metas que le corresponden para que contribuyan de una manera mucho más decidida a la solución de nuestros problemas. Sin duda. Quiero subrayar que si alguien es aterrizado es Jesucristo. Jesucristo, yo diría, es aterrizaje por antonomasia. Es decir, es un Dios que es hombre, que es persona. ¿Qué nos comunica Jesucristo? Jesucristo es plenitud de humanidad. El Evangelio lo dice de 50.000 maneras y nos lo recuerda el Concilio Vaticano II. Jesucristo es plenitud de humanidad. O sea que si yo soy cristiano o cristiana, ante todo soy una persona aterrizada. ¿Eso qué significa? Que soy una persona cuya pasión son los grandes retos de la historia concreta de la sociedad de hoy. Y por ende, evidentemente, que estos objetivos están en el centro de nuestra agenda. La comunidad católica siempre ha expresado su apoyo y su consonancia con los objetivos y con los retos que desarrolla la Organización de las Naciones Unidas, y en ellos se ubica estos objetivos del desarrollo sostenible, 17 objetivos que hacemos nuestros, que coinciden con nuestros propósitos y que de muchísimas maneras estamos tratando de hacer realidad y de dar nuestro aporte para que ellos lleguen a feliz término. Padre, por ahí tenemos unos retos importantes y también la iglesia respecto a que no estamos lográndolos, y ese compromiso entonces, digamos, de los católicos en este caso, pero también de las otras personas, no lo estamos logrando. ¿Cuál es ese reto de la iglesia para promoverlo, para ayudarnos a que se mueva hacia adelante? El Papa Francisco, prácticamente su última exhortación, Laudatum Deum, es precisamente sobre ese punto. Han pasado ya unos años de la publicación de la encíclica sobre el cuidado
de la casa común, la tierra, y constata en este texto el Papa Francisco que pues realmente en la humanidad estamos muy lentos en el compromiso con el sostenimiento de todo tipo de vida y que por supuesto la Iglesia Católica tiene que empeñarse aún más. La Iglesia Católica se empeña de muchísimas maneras, se empeña en las universidades católicas, por ejemplo en la Javeriana desarrollamos un seminario muy profundo donde participaron todos los sectores de la universidad, estudiantes, profesores, funcionarios, sobre la Laudato Si. Nosotros reciclamos todos nuestros desechos, nosotros procuramos, por ejemplo, en nuestras cafeterías, en no utilizar materiales no biodegradables, en hacer la separación del tipo de basuras, en no derrochar los productos de diferente tipo que sostienen la vida. Asimismo en nuestros colegios, en nuestras parroquias y ante todo cultivar una sensibilidad, por ejemplo en la Universidad Javeriana, en el ejercicio de la formación de los diferentes profesionales para que realmente ellos se comprometan con la sostenibilidad. Por ejemplo, en economía, pues formando unos expertos en el ciclo de la producción y el consumo que eviten el consumismo, que eviten la eliminación de productos fundamentales para la vida, que eviten la contaminación, por traer un caso concreto. Muy bien, padre. Creo que usted además toca algo con lo que el profe pelea bastante, que es el consumismo, el exceso de consumo que tenemos los seres humanos. Voy a seguir abriendo paréntesis, ya que este es un programa especial, es sostenibilidad, pero es una semana mayor. Y aprovechando que estamos en Semana Santa, exactamente. Sí, es la semana mayor de todos los católicos en el mundo. Así que vuelvo a la parte religiosa, padre. Precisamente cuando escuchamos esta semana, padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo mantengo sostenible esa fe como persona? Porque quizás la respuesta la tengo yo mismo, me la tengo que dar yo mismo, la tengo que encontrar yo mismo. ¿Cuál puede ser su mensaje para esos momentos en los que creemos que nos han abandonado, para ser sostenibles con la fe que tenemos? Sí, creemos a veces que nos han abandonado. Creemos a veces que nos han abandonado. Traigamos casos muy concretos en este país, con ese espiral de violencia que caracteriza nuestra colombianidad, por desgracia y con dolor. Y por un lado a veces creemos que no hay solución a ese espiral de violencia que sigue dándose, y por otro lado pues con frecuencia en nuestro país se cultiva el odio y la venganza como una respuesta a hechos violentos de los cuales hemos sido objeto, los cuales padecemos. Entonces, hacer práctico el camino cristiano frente a la necesaria reconciliación que urge construyamos en este país, pasa por el perdón. Entonces, tantas personas, por desgracia, en este país que rechazan la divisa de Jesús. No he venido a buscar la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Entonces, la divisa de ellos es toda la contraria. Estoy aquí para aniquilar al pecador. Entonces, frente a las fallas gravísimas de guerrilleros, de delincuentes, se cree que la solución es la cárcel, que la solución es el castigo, que la solución es la pena de muerte. No. La solución es el perdón y la solución es preguntarnos por qué hay delincuencia, por qué hay guerrilla, por qué hay violencia. Y esa respuesta nos la da claramente el Papa Francisco en muchos de sus textos. Mientras haya inequidad, mientras haya pobreza, mientras haya exclusión, no alcanzarán todos los presupuestos de policía y de inteligencia militar para evitar la violencia. No solamente no alcanzarán, sino que crecerá aún más. Tenemos que solucionar las causas de esa violencia y tenemos que construir reconciliación
y con Jesús también en la cruz, ¿cierto? Gritar con Él, perdónalos porque no saben lo que hacen. Uy, padre, ¿me deja aterrizar lo que dijo a la sostenibilidad y al planeta? Tenemos que reconciliarnos con el mundo, tenemos que darnos cuenta de quién es, porque a veces también somos nosotros los que no sabemos lo que hacemos. Así es. Tenemos que tener un diálogo no solamente entre nosotros en sociedad civil, sino atender los llamados que hace a gobiernos, ONGs, academia. Creo que está planteando usted que la sostenibilidad, o algo que hemos planteado también en este programa, profe, pertenece a un gran diálogo, a unas grandes conversaciones en las que sepamos para dónde vamos, qué es lo que hay que hacer. También tenemos, padre, aquí algo que más que criticamos sobre lo que reflexionamos, que tenemos COP18, COP19, COP20, COP21 y sin embargo el planeta se sigue calentando, no hemos bajado el calentamiento global. Pero definitivamente el diálogo siempre va a ser una salida al entendernos mejor. Sin lugar a dudas, Gabriel, sin lugar a dudas, y es algo que el Papa Francisco viene promoviendo de muchísimas maneras. En la lucha por la sostenibilidad de todo tipo de vida, empezando por la vida humana, urge el diálogo con los más diversos sectores. Y aterricemos en este país porque eso es bonito empezar por casa, ¿no? Entonces tenemos que dialogar con la empresa privada, tenemos que dialogar con los ganaderos, con los agricultores, con los comerciantes, con los académicos, con los centros de educación. Tenemos que dialogar con las diferentes confesiones cristianas, con las diferentes religiones. Tenemos que dialogar con todos. Tenemos que dialogar con los grupos armados al margen de la ley. Por supuesto que también tenemos que dialogar con ellos, precisamente buscando frenar, superar ese espiral de violencia que caracteriza a nuestra patria. Tenemos que dialogar con todos esos sectores porque la sostenibilidad se construye en la industria, por supuesto. La consostenibilidad se construye en el ámbito agropecuario. La sostenibilidad se construye en el colegio y en la universidad, donde formamos precisamente actitudes de comportamiento sostenibles. Por todo esto, entonces, como tú muy bien señalas, es muy importante el diálogo con los diferentes sectores de la sociedad para seguir construyendo acciones concretas que nos ayuden a construir un planeta sostenible. Bueno, padre, yo quiero aprovechar y Gabriel, pues tener la oportunidad de estar aquí, entrevistarlo y tengo una pregunta. Por favor. Porque de alguna manera ustedes están planteando la necesidad de unos sistemas éticos. Y hacia el futuro mi pregunta tiene que ver si es necesario que esos sistemas éticos o por qué sería necesario que estén atados a deidades, como en el caso de las religiones, y a premios, ¿no? Que algunos consideran como sobornos de ir al cielo. Si no, podría ser otro tipo de sistemas éticos que nos permitan, digamos, lograr vivir en armonía sin necesidad de esperar el regreso al paraíso. Sistemas éticos sin premio. Por el hecho de hacerlo bien, hacerlo correcto. Me traes a la memoria digamos un gran portaestandarte, una expresión muy supina del camino cristiano, que es Teresa de Jesús, doctora de Ávila, gran poeta del siglo de oro español. Y pues ella tiene muchos poemas muy lindos, insisto, una de las grandes literatas del siglo de oro español, como literata eximia y como persona aún más. Y el poema se titula No me mueve mi Dios para quererte. Empieza así: no me mueve mi Dios para quererte, ni el infierno 1000 veces tan temido, ni el cielo que me tienes prometido. Muéveme, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y así escarnecido. El camino del Evangelio, Gabriel y Gustavo, no es el camino del premio y del castigo. Dios no castiga, Dios tampoco premia. ¿Qué es lo único que hace Dios? Lo único que hace Dios es amar e impulsarnos a amar. Lo único que hace Dios es, a grandes intensidades desde nuestro interior,
respetando nuestra libertad, porque no nos obliga ni nos impone, invitarnos y darnos toda su fuerza para construir perdón, convivencia, equidad, justicia. El cristianismo no es un camino ni de premios ni de castigos. El cristianismo es un camino en el cual el motor se halla en la plenitud de vivir a Jesús. Esa es la plenitud que construimos y que nace ya. No es una plenitud postergada. El eje del Evangelio es el hoy. Es el hoy que evidentemente tiene una relación con el mañana, porque hoy ya no podemos arreglar todos nuestros sufrimientos y falencias. Y por eso necesitamos, digamos, de la convicción de que en un futuro se podrán realizar, se podrán superar plenamente. Pero desde hoy, eso es lo que significa la afirmación de Jesús. El reinado de Dios ya está aquí en medio de nosotros. El reinado de Dios es la plenitud de todas las dimensiones de la existencia humana que nos comunica Jesús. Y esa plenitud ya está acá. Evidentemente tengo que pasar a este otro punto, porque como empezaron ustedes con el cielo y el infierno, entonces ustedes van a decir un momentico, No, padre, usted fue el no. que empezó, padre. Usted fue el que metió el infierno aquí, nosotros no. Perdóname, Pero el si castigo divino por ahí. queremos ser precisos, el que lo metió aquí fue Gustavo. Eso, o sea, es que Gustavo Entonces, es un pongamos, demonio. digamos, démosle a cada, pongamos los créditos que son y no quitemos los créditos a nadie. Entonces, ¿qué es el cielo y qué es el infierno? El cielo y el infierno no son dos lugares físicos, son dos estados. Entonces el cielo no es un premio, no. Entonces es como yo digo, ¿no? A veces la gente cree que Dios es el Dios chupeta. O sea, tú das una limosna y Dios te da una chupeta. Tú respetas a los demás y Dios te da otra chupeta, ¿no? Para premiarte. No, Dios no es el Dios chupeta. Dios no es el Dios chupeta. El cielo es simplemente el estadio de plenitud al que llegan aquellos que durante su vida se han definido por el amor, la solidaridad, el perdón, la lucha contra la guerra y contra el odio. Entonces, el cielo comienza ya. El cielo es la plenitud del ya. O sea, no existe un cielo diferente a la tierra. No, el cielo no es otra cosa que la continuidad de la tierra en su plenitud. Y el infierno, pues el infierno lo construimos nosotros, papito. Porque Dios no castiga a nadie, ni puede castigar, porque sería contradecirse a sí mismo. Dios es plena misericordia. Entonces, ¿qué es el infierno? El infierno somos nosotros mismos. El infierno es la ausencia de Dios. Invito aquí a mis colegas Gustavo y Gabriel y a toda la audiencia a que entren a Google y escriban Juan Pablo II, catequesis sobre el infierno, Juan Pablo II, catequesis sobre Dios. A ese respecto, lo que estoy diciendo son citas son 2 paginitas de esos textos muy bien logrados del Papa Juan Pablo II, donde él retoma toda la tradición de la Iglesia y da esas precisiones que son las mismas que yo estoy diciendo. En síntesis, no creemos en el Dios chupeta. Dios no premia, Dios no da chupetas porque usted actúa bien o porque usted actúa mal. Dios lo único que hace es impulsarnos a amar, no más. Bien, padre, venga, y aterrizo sobre la sostenibilidad, porque es que frente a lo que les estamos haciendo a nuestro planeta, bien lo dice el profe desde el primer día de este programa, el mundo, la Tierra puede vivir sin nosotros no podemos vivir sin la Tierra. Así es. Así que esto no es que si no somos sostenibles vamos a tener un castigo divino, no, el castigo por lo vamos favor. a tener aquí en la Tierra. Nosotros en este momento. mismos somos Sí. los que nos castigamos. Claro, es lo que estamos viviendo con el cambio climático, con sociedades de consumo, con pobreza, con desigualdad, con hambrunas. Pero vamos a otro punto, padre, y veo que sí, y esto pues lo hacen ustedes y quiero ver su opinión sobre cómo
en las homilías de los fines de semana, programas como estas declaraciones, sus columnas, lo que llevan es a un ser pensante, pero un ser que piense y que cambie. No al ser que va a misa todos los domingos por mi culpa, por mi gran culpa, y con eso cree que no va a tener el castigo divino, y no vamos a tener el castigo que el planeta nos está cobrando el día de hoy. ¿Cuál es esa reflexión sobre el cambio y sobre la actuación? Quisiera, Gabriel, responder esta pregunta tuya con una constatación del Papa Francisco. Entre un católico hipócrita, para Francisco un católico hipócrita es ese que va a misa todos los domingos y sale a oprimir la gente, a vapulearla, a buscar acumular dinero a costa de la pobreza de los demás, es decir, sale a hacer todo lo contrario de lo que dijo en la misa el domingo. Eso es lo que llama un católico hipócrita. Entonces, en ese sentido se expresa el Papa Francisco así: entre un católico hipócrita y un ateo, me quedo con el ateo. ¿Me explico? Por si no fui claro. Entre un católico hipócrita y un ateo, me quedo con el ateo. Y otra constatación del Papa Francisco, bonita. Comillas, llama la atención encontrar personas no creyentes que viven más a fondo los valores del Evangelio que no pocos católicos. Entonces, Gabriel, acción, hechos, por sus obras los conocerán, dice el Evangelio. El cristianismo es un camino de acciones, de compromisos efectivos y precisos. Amor son acciones y no buenas razones. Amor son acciones y no buenas razones. Vivir el camino cristiano es dejarnos tocar por el dolor del otro, por el hambre del otro, por la discriminación del otro, y responder con acciones específicas a esas situaciones de pobreza, a esas situaciones de violencia que nosotros existimos. Pago buenos salarios, no corrompo el Estado, no soy consumista, no acabo con el medio ambiente, reciclo los desechos. Son acciones concretas, humanas y cristianas. De eso se trata, mi querido Gabriel. Padre, cuando uno analiza los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y los coge uno por uno, tiene mucho que ver con todo eso que usted nos ha venido diciendo en la entrevista y con lo que nos encontramos en el día a día de la Iglesia Católica. Cuando se pretende acabar con la pobreza, cuando se pretende tener hambre cero, el objetivo 3 de salud y bienestar, y todo esto que lo que encamina es a una igualdad para todos y que todos vivamos bien. ¿Cuál es ese mensaje de Semana Santa que usted le puede dar a los oyentes para que nos ganemos el cielo sostenible, si se puede llamar así? Para que lo construyamos queda mejor. Para que lo construyamos. Pues mira, yo diría que un buen mensaje es colocarnos frente a la cruz y ver en el rostro de Cristo el rostro del otro. Porque Jesús ante todo se hace presente en el rostro del otro. Mateo 25, dice Jesús, verifica Jesús: todo lo que hagan con una de estas personas más pequeñas, conmigo mismo lo hacen. Entonces se me pide como una buena propuesta sobre todo este drama de la destrucción de la tierra que se cae a pedazos, que no es sostenible. Ver el rostro del otro en el rostro de Jesús. El rostro de Jesús es el rostro del otro. Es que yo creo mucho en Jesús, es que yo quiero mucho a Jesús. Muy bien, su merced, la preguntita del millón es: ¿tú quieres al otro? ¿Tú luchas por la vida del otro? ¿Tú perdonas al otro? ¿Tú buscas reconciliación con el otro? ¿Tú luchas contra la pobreza y las injusticias?
porque eso es amar a Jesús, eso es querer en Jesús. No es que yo creo mucho en Jesús, es que yo soy muy creyente, listo. Entonces hagamos el examen. ¿Tú crees mucho en Jesús? Muy bien. ¿Tú crees en Jesús? Si tú amas, si tú lo practicas. Obras son amores y no buenas razones, dice el sabio proverbio castellano. Obras son amores y no buenas razones. O sea, creer en Jesús es practicar su camino. Creer en Jesús es verlo en el rostro de cada persona. Y en esta semana particularmente ver que Jesús es masacrado, torturado y asesinado en el rostro de cada persona, en las guerras, en las dinámicas de pobreza, en la corrupción pública y privada que impide, por ejemplo, que el Estado cumpla con sus acciones de protección sobre toda la comunidad y en particular sobre los más desvalidos. Ese es, me parece a mí, un buen mensaje para esta Semana Santa de oración y reflexión. Hombre, hablando de reflexión, de oración, estaba reflexionando en este momento con lo que nos dice el Padre Novoa. Profe, creo que a veces los objetivos de desarrollo sostenible, usted me corrige, no sé si nos quedamos cortos un poco no en la caridad, sino en la ayuda, en la mano amiga que tenemos que dar, en la mano de reflexión, un mensaje o una palabra que puede generar cambio. Quizás nos quedamos en cosas de acción en los ODS cuando nos vamos a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y creo que aquí desde un programa de sostenibilidad no solamente hablamos de sostenibilidad del planeta, de la religión, sino damos también mensajes de reflexión que ayudan a la gente. Gabriel, es muy importante lo que mencionas. Básicamente es porque desde que se crea el concepto de desarrollo sostenible, esto viene mucho más adelante, desde el 87, esto es donde quieren aterrizar en acciones concretas. Pero el punto particular es que el concepto de desarrollo sostenible busca precisamente que nos vayamos más allá de desarrollar nuevas tecnologías o de ser más productivos. Busca que seamos mucho más reflexivos y conscientes, tal cual como lo estaba diciendo el padre, porque decimos que tenemos que hablar más de compasión y sabiduría, y así lo dice efectivamente el informe de Brundtland del 87, más que producción y tecnología. Es decir, que yo creo que para esta semana lo que tendríamos que pensar es no en lo que podemos lograr con todos los desarrollos hacia el futuro, porque no por nada nos llaman los optimistas tecnológicos, sino tenemos que pensar un poco más hacia adentro, de cómo los seres humanos vamos a poder mantenernos en este planeta, pero pensando más en cómo trabajamos en equipo, en cómo aceptamos a los demás y cómo podemos construir una vida en conjunto hacia el futuro. Bueno, pues hoy estamos aquí con el Padre Carlos Justino Novoa Matallana. Me puse aquí también a googlear. Justino Mártir fue uno de los primeros apologistas cristianos dentro del mundo grecorromano. Padre de la Iglesia Oriental, sí señor. Su defensa de la fe cristiana le costó, junto con algunos de sus estudiantes, el martirio. ¿Sabían en su casa que usted iba por este lado, Padre Novoa? Sí, claro que sabían, por supuesto que sabían. Justino es un nombre muy lindo, era el nombre de mi abuelo materno, quien fue muy importante para nosotros, digo yo nosotros, mi familia carnal. Y la etimología es muy linda. Justino, del latín justinus y de justus, que significa justo. Justino es persona justa, porque también hay Justina. Hay nombre femenino y nombre masculino. Justina, Justino, mujer justa, hombre justo. Y justo es lo que queremos, y justicia es lo que queremos construir. Y se han referido ustedes a la importancia de la oración, a la importancia de la reflexión, del encontrarse consigo mismo. Eso es muy importante, entre otros hechos, porque el motor de estos objetivos de desarrollo sostenible es necesariamente esa reflexión, ese cambio de actitudes. Porque si no hay cambio de actitudes, nosotros vamos a seguir contaminando el planeta, vamos a seguir aumentando las temperaturas y vamos a seguir acabando con todo tipo de vida. Entonces se necesita simultáneamente generar en nosotros un cambio de actitud en la relación con nosotros mismos, con los congéneres y con todo tipo de vida para producir sostenibilidad. Los hechos de sostenibilidad vienen de actitudes de sostenibilidad. O sea que sin esa reflexión, sin esa oración, sin ese cambio interior,
no vamos a tener un cumplimiento, un alcance de realización de los objetivos de sostenibilidad que propone la Organización de las Naciones Unidas. Cuando Justino fue arrestado por su fe en Roma, el prefecto le pidió que renunciara a su fe haciendo un sacrificio a los dioses. El arrestado respondió: nadie que tenga razón se convierte de la creencia verdadera a la falsa. No podemos partir de que no hay razón en el cambio climático para irnos a falsas actitudes que podemos tener los seres humanos. Pues de nuevo agradeciéndole al padre Carlos Novoa por estar con nosotros en este Caracol Sostenible, pues lo que decía un momento, échenos ese abrazo amigo, esa reflexión amiga, esa mano que muchos colombianos necesitamos en este momento para seguir siendo sostenibles con nuestras familias, con nuestro país, con el prójimo, con los hermanos. Su mensaje final en esta Semana Mayor, Carlos Novoa, y gracias por estar siempre aquí en Caracol Radio. Sí, mi mensaje en síntesis es: celebremos la muerte y resurrección de Jesús, celebremos el dolor de Jesús, viéndolo en el rostro del otro y preguntándonos: ¿qué hago yo para consolar ese dolor? ¿Qué hago yo, en qué contribuyo para superar esa tragedia de millones y millones de Cristos hoy que sufren la guerra, que sufren la muerte, que sufren el desempleo, que sufren la falta de oportunidades? Ese sería mi mensaje para los compatriotas colombianas y colombianos en esta Semana Mayor. Siempre bienvenido a su casa Caracol Radio. Gracias por estar en Caracol Sostenible, padre Novoa. Muchas gracias, padre, por todas esas reflexiones. Quedamos bien Muchas gracias a ustedes por esta invitación que me honra, y que tengamos una gran celebración festiva y comprometida de la resurrección de Jesús. Ya regresamos con Caracol Sostenible. Continuamos con Caracol Sostenible. Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión. Bueno, profe, qué interesante. Fíjese que le apostamos a un programa difícil de realizar y tuvimos un gran invitado que nos desarrolló estos temas de la religión y la sostenibilidad. ¿Le encuentra usted absurdo para llevarnos a reflexionar algo este tema? Bueno, yo creo que así como todos los oyentes también estoy, después de esas palabras, de esa entrevista, pues muy reflexivo, ¿no? Sí. Pensando. Y encontré algo aquí que me parece muy interesante, porque obviamente la sostenibilidad se ha vuelto un imperativo para todos nosotros. Okay. O sea, es una necesidad para subsistir, así de sencillo. Sin embargo, las visiones son bien diferentes. Vio el padre cómo nos decía sobre la dignidad humana y cuidar la vida de los seres humanos. Pues aquí está la paradoja, porque hay visiones diferentes. Y más o menos desde los 90 se han comenzado a constituir diversas organizaciones, incluso con carácter religioso, y que tienen unas propuestas que son bastante controvertidas. Van a oír nuestros oyentes. Vemos la Iglesia de la Eutanasia, por ejemplo. Esto es una iglesia que está fundada como en Estados Unidos como en el 92 y nos invita a acabar con nuestras vidas. Su lema es: salve el planeta, suicídete. O sea, lo que quieren es, para cuidar el medio ambiente, acabar con el problema para ellos, pero no son los únicos. Está el Movimiento Voluntario para la Extinción Humana, que también está creado en Estados Unidos. Está una organización que se llama Population Matters, y está otra que se llama Bird Strike. Y de alguna manera, pues, esta nos plantea una paradoja bien importante, ¿no? ¿Qué somos los seres humanos dentro de esta biosfera? ¿Qué somos los seres humanos dentro de este ecosistema? ¿Y qué somos los seres humanos dentro de esta civilización? ¿Será que somos el problema? ¿Será que podemos resolver y volvernos o integrarnos, como usted decía al principio, esta comunión con la naturaleza, volvernos a integrar con el todo? Bueno, pues interesante reflexión en este Sábado Santos de Caracol Sostenible. A ustedes, mil gracias por acompañarnos. Sigan con la programación de Caracol Radio y arrepiéntanse. Feliz día.